El inesperado gesto del CEO, 10 minutos de un beso que dejó a todos conmovidos y sorprendidos, el aire estaba cargado de tensión en la sala de juntas. Todos los ojos estaban fijos en Javier mientras tomaba la palabra, su voz temblaba un poco, pero su mente iba a 1000 por hora. Había pasado años en la sombra, siempre relegado, pero hoy había logrado captar la atención de quienes lo habían ignorado tanto tiempo. En esas poco familiares paredes blancas, Javier había planteado un software revolucionario, un ingenio salido de su mente inquieta que podía cambiar el rumbo de la empresa. Todos esperaban su presentación con escepticismo y curiosidad, y él sabía que no podía fallar. Su familia, su historia, todo lo que había vivido en su barrio popular lo acompañaba en este momento decisivo. Mientras exponía, una vocecita en su cabeza lo cuestionaba: ¿realmente mereces estar aquí? Se sorprendió al notar que el CEO, Martín, lo escuchaba con atención. El rostro del hombre de negocios, siempre imperturbable, mostraba una sorpresa tangible ante las ideas de Javier. El presentador sabía que era su oportunidad, el momento que había deseado durante toda su vida. Pero ¿y si solo era un espectáculo, un acto de benevolencia hacia el nene de barrio que había querido ser más de lo que le dictaban sus orígenes? Cuando terminó de hablar, un silencio reverente cubrió la sala. Martín se levantó por primera vez en la reunión, el murmullo flotaba en el aire como un electrizante hechizo. De repente, el CEO se acercó y, en un gesto inesperado y diametralmente opuesto a su personalidad, besó la frente de Javier. El contraste de la dureza del mundo corporativo con aquel gesto tierno estalló en la sala, dejando a todos paralizados. Por un instante, el tiempo se detuvo. Si bien muchos lo vieron como un hermoso reconocimiento, otros comenzaron a murmurar, cuestionando la posibilidad de favoritismos. ¿Cuánto pesan los orígenes?, se preguntaban en voz baja. La noticia de aquel beso surgió veloz, como pólvora, desatando un torbellino en la empresa. Javier sintió un torrente de emociones correr por sus venas: alegría, miedo, validación, todo entrelazado con el eco de los rumores que ya comenzaban a surgir sobre Martín. El CEO parecía haber tomado un riesgo, un acto heroico o tal vez un tabú. Pero la tristeza de la lealtad en duda se hacía presente, ya que, en la sombra de su brillante reconocimiento, se ocultaban oscuros secretos de Martín. Preguntas sin respuesta comenzaron a invadir la mente de Javier. Los sacrificios de su mentor, sus luchas, comenzaban a develarse, mientras él lidiaba con la creciente certeza de que este gesto podría ensombrecer su propio triunfo. ¿Estoy eligiendo a mi mentor o a la verdad?, se cuestionaba. La angustia apretaba su pecho y el sudor le cubría la frente. ¿Acaso iba a arriesgar todo por un hombre que había jugado con su destino? Los recuerdos de las batallas de su infancia volvían con fuerza, trayendo consigo una presión insoportable. La familia que había luchado por él nunca habría perdonado que se quedara callado. Su determinación estaba en juego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la sala se llenaba de murmullos y dudas tras el beso, Javier se encontraba paralizado, atrapado en una espiral de emociones que amenazaban con consumirlo. El dilema era claro: luchar por lo que creyó siempre o estar al lado de un hombre que había cambiado su vida con un simple gesto. La presión intensificaba su respiración irregular. Su corazón latía con fuerza y en su pecho anidaba la confusión. ¿Qué camino tomaría? Su mente estaba en crisis, atrapado entre la admiración y la inquietante pregunta sobre la veracidad del éxito de su mentor. La duda corría como una sombra a su alrededor, una voz insistente que preguntaba: ¿la lealtad tiene un costo? El futuro incierto acechaba en cada rincón de su mente, y con la comunidad corporativa en plena ebullición, el conflicto por su lealtad se intensificaba. ¿Se atrevería a explorar la verdad detrás del éxito del hombre que lo había validado? La historia recién comenzaba y Javier respiraba profundamente hacia lo desconocido, en un mundo donde cada decisión podía redefinir su destino. La jornada siguiente comenzó con un ambiente tenso y cargado en la oficina. Javier llegó temprano, mientras que los ecos de la noche anterior aún retumbaban en su mente.
La incredulidad del beso del CEO seguía presente, un gesto que, aunque cargado de emoción, había desatado una serie de reflexiones y preguntas internas que no encontraba la manera de aquietar. A medida que los colegas llegaban, pudo notar cómo las miradas se dirigían hacia él, una mezcla de admiración y sospecha que lo hacía sentir un espectador en su propia vida. Eso le generó incomodidad, especialmente cuando algunos de sus compañeros murmuraban sobre el favoritismo que podría surgir. Javier sabía que tenía que actuar, no solo para demostrar su valía, sino para enfrentar lo que comenzaba a salir a la luz detrás del brillante velo de la aceptación y la validación. Su determinación se consolidaba mientras se dirigía a la oficina de Martín. Necesitaba entender de verdad a su mentor, conocer los antecedentes que podrían alterar su perspectiva. No iba a permitir que el gesto impulsivo y emocional de un momento guiaran su futuro. Con cada paso hacia la puerta, su respiración se tornaba más constante. Era un momento crucial que deseaba enfrentar con sinceridad. Al tocar la puerta, Martín asintió, invitándolo a entrar. La oficina se sentía diferente, un espacio que en otro momento podría haberlo impresionado, pero que ahora le evocaba una sensación de desconfianza. Javier se sentó al borde de su silla, el sudor le corría por la frente. La conversación que esperó durante años estaba a punto de comenzar. Javier, ¿cómo estás sintiendo todo esto?, preguntó Martín, con un tono que parecía genuino. Confundido, respondió Javier, sin rodeos. La respuesta fue sorprendente incluso para él. Ayer fue un reconocimiento sorprendente, pero siento que hay un trasfondo en tu gesto que no entiendo. ¿Por qué yo? Un silencio denso llenó el espacio, y Martín comenzó a hablar, revelando poco a poco sus inseguridades, los sacrificios que había hecho por la empresa y las líneas grises en su carrera. Hablaba de las decisiones difíciles, de las traiciones, de sus propios orígenes, muy parecidos a los de Javier, pero encerrados en un mundo donde debía proyectar fortaleza y control. Las palabras de Martín resonaban en el interior de Javier como un eco, revelando no solo su vulnerabilidad, sino una conexión inesperada entre ellos. Con cada verbo que se pronunciaba, una nueva capa de complejidad se añadía a la relación que estaban construyendo. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si todo esto era una manipulación, un intento de que Javier alineara su lealtad con las sombras de su pasado, o si realmente había un deseo de impulsar a su aprendiz. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieres lograr, de verdad?, preguntó Martín, interrumpiendo sus pensamientos. Javier se encontraba en un punto de inflexión, sus deseos y su anhelo de éxito se desdibujaban ante la posibilidad de traicionar su propia moral. Era una oportunidad de oro, pero a costa de un ideal que, si bien había empezado a construirse, ahora temía que pudiera desmoronarse. Quiero construir algo auténtico, Martín. No solo una carrera, sino un legado que refleje de dónde vengo, respondió, sintiendo que cada palabra cobraba un peso inusitado. La decisión de abrazar su pasado o de buscar su verdad estaba en juego, y él tenía mucho que perder. La conversación dejó a Javier con más preguntas que respuestas, pero esta vez había un propósito. Ahora entendía que su éxito no podía depender de un gesto aislado o de la sombra de un hombre. Tenía que forjar su propio camino, una que pudiera seguir sin titubear, pero el dilema permanecía. ¿Podría realmente desvincularse de la influencia de Martín y convertirse en el líder que siempre había deseado ser? Mientras abandonaba la oficina, la confusión palpitaba aún en cada esquina de su mente. En su interior, la chispa de un nuevo propósito comenzaba a encenderse, pero las sombras del pasado no cesarían de acechar. La realidad del juego en el que se encontraba se ponía cada vez más clara, y comprendió que la batalla personal apenas comenzaba. ¿Cuál sería su próximo movimiento? ¿Se atrevería a desafiar las expectativas y sus propios miedos en busca de una verdad liberadora? La jornada apenas iniciaba y su destino estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. A medida que Javier cerraba la puerta de la oficina de Martín, la persuasión del encuentro lo envolvía en un torbellino de emociones. Su visión de lo que significaba el éxito y el liderazgo se había transformado. No podía ignorar el peso de la conversación, la mezcla de admiración y duda que le pesaba en el pecho. Tenía la determinación de forjar su propio camino, pero la presión externa estaba haciendo mella en su espíritu. Se trasladó a su escritorio, aunque el trabajo se sentía como un mero fondo en una película. Los ruidos del espacio de trabajo se desvanecían, su mente estaba ocupada en construir estrategias, en delinear cómo avanzar sin dejar que la sombra de Martín lo persiguiera. Javier necesitaba una estrategia, algo más que una simple respuesta emocional. Tenía que demostrar que merecía su lugar, que era más que un joven atrapado en un giro inesperado del destino. Esa tarde,
tomó la decisión de organizar una pequeña reunión con su equipo. No sería solo una simple charla sobre objetivos, sino una oportunidad para mostrarse como un líder auténtico, un espacio donde pudiera abrirse y mostrar su vulnerabilidad. Necesitaba construir confianza, no solo con sus colegas, sino también dentro de sí mismo. Me parece que lo que está ocurriendo en la oficina puede afectarnos a todos, comenzó, tomando la palabra en el departamento de marketing. Las miradas expectantes que se posaban sobre él le recordaron la primera vez que tomó la palabra en una conferencia. Quiero que se sientan cómodos para hablar y expresar cómo están percibiendo estos cambios. Las reacciones fueron diversas, algunos aplaudieron su aproximación, mientras que otros parecen indecisos. Pero Javier no se detuvo. Aprovechó ese momento para compartir su historia, sus temores, y cómo la situación política de la oficina le había generado una presión adicional. Explicó que, aunque el gesto del CEO había sido inesperado, su intención era construir un equipo donde cada voz fuera escuchada. Gradualmente, personas de su equipo comenzaron a abrirse, compartiendo sus inquietudes y la presión que sentían por las expectativas externas. Fue entonces cuando Javier se sintió resiliente. La vulnerabilidad que había mostrado había provocado una reacción que jamás había imaginado. Se sentía más consolidado en su nuevo rol, más arraigado en su propósito profesional. Sin embargo, la idea de seguir el camino impuesto por Martín seguía revoloteando por su mente, como una mariposa que no podía atrapar. ¿Debería buscar su guía una vez más, o sería un acto de deslealtad a la nueva dirección que quería trazar? Esa noche, después de regresar a casa, Javier se sentó en su escritorio, una hoja en blanco frente a él. Escribir un plan de acción no era suficiente, requería valentía para tomar decisiones que definirían su carrera. Con cada palabra que trazaba en el papel se hacía más consciente de su crecimiento. Se dio cuenta que no había que temer a la incertidumbre. El liderazgo no implicaba estar en la cima de una jerarquía, sino ser capaz de navegar los desafíos y ser la voz que inspirara a otros. Al finalizar su plano, una revelación lo golpeó con fuerza: su verdadero objetivo no sería solo ascender en la empresa, sino transformar la cultura del lugar desde adentro, comenzando por su equipo. Y así, mientras miraba su plan, un nuevo sentido de propósito se anidaba en su interior. Sin embargo, no todo era sencillo. En su mente, una inquietante pregunta seguía persistiendo: ¿cómo reaccionarían sus superiores a su nuevo enfoque? La inminente reunión del día siguiente con el CEO cambió el curso de la historia, una oportunidad de presentar su visión o poner en riesgo todo lo que había ganado. Estaba preparado para todo, pero quedaba una incertidumbre despiadada. El impulso lo llevó a reposar sus miedos y tomar la decisión de enfrentarse al CEO con claridad. Pero, ¿sería suficiente para desafiar las expectativas que ya estaban marcadas para él? El futuro vibraba con opciones, y su próximo paso podría ser la clave para abrir nuevas puertas o para cerrarlas de un golpe inesperado. La mañana del encuentro con el CEO llegó, y Javier se sintió atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Las paredes de la sala de juntas reflejaban su nerviosismo. El eco de sus pasos resonaba, y por un momento, se sintió como un actor en un escenario donde cada movimiento estaría bajo el escrutinio de una audiencia expectante. En su mente, los planes que había bosquejado la noche anterior tomaban forma, pero la duda persistía como un eco inquietante. Al entrar, se encontró con la mirada del CEO, que emanaba una mezcla de curiosidad y autoridad. Javier respiró hondo, y aunque su corazón latía con rapidez, se sintió decidido a mostrar la evolución de su liderazgo. Con voz firme expresó su visión, no solo como una serie de objetivos, sino como un culto a la colaboración y la apertura. En nuestra empresa, tenemos la oportunidad de construir un entorno donde todos se sientan valorados, dijo, mientras se enfrentaba al CEO. No se trata únicamente de cumplir metas, sino de cultivar un espacio donde el talento esté libre de limitaciones impuestas por el miedo. Las palabras salían de su boca con más claridad de lo que había anticipado. Observó la reacción de sus compañeros de trabajo, sus rostros reflejaban sorpresa, para su alivio, reconocimiento. La energía en la sala cambió. Las miradas que antes eran expectantes comenzaron a brillar con un nuevo entendimiento. Javier sentía la conexión palpable que surgía del intercambio de ideas, y esa sinergia le daba fuerza. No obstante, la incertidumbre sobre cómo el CEO recibiría su propuesta lo mantenía al filo de la ansiedad. Tras una pausa, sintió que esa era la oportunidad crucial. La tensión se acumulaba como un hilo listo para romperse. Es fundamental que avancemos juntos, continuó, sin perder el impulso. Nunca he sido alguien que sigue el camino que otros trazan.
Quiero que adaptemos nuestras estrategias a un enfoque más humano, donde todos tengamos voz. El CEO lo miraba, sopesando sus palabras. Javier creía que había captado su atención, pero el silencio en la sala era abrumador. La balanza se inclinaba hacia la aceptación, pero esa pequeña chispa de duda lo mantenía en estado de alerta. Sin embargo, Javier no podía permitir que el miedo lo frenara. Había tomado la decisión consciente de ser el líder que siempre había soñado ser. Finalmente, el CEO rompió el silencio. Javier, tus palabras resuenan con un significado potente. Sin embargo, debo ser honesto. Cambiar la cultura de esta empresa no es fácil. Muchos nos enfrentamos a expectativas estrictas que provienen de arriba. No es solo tu carga llevarlo a cabo. El comentario se sintió como un balde de agua fría, pero Javier ya había anticipado la resistencia. Lo entiendo completamente. Pero el cambio no es algo que se logre de la noche a la mañana. Se requiere vulnerabilidad y compromiso de todos nosotros. Estoy dispuesto a asumir esa carga, pero no puedo hacerlo solo. Con cada palabra, Javier se sentía más despierto, más presente, y la conexión que había cultivado en su mente con su equipo comenzaba a hacerse tangible en esta sala. Quería demostrar que su propuesta no solo era válida, sino necesaria, y que su liderazgo surgía de su capacidad para empatizar. Al finalizar la reunión, el CEO asintió, aunque sus ojos mostraban la incomodidad del cambio. Javier sintió que había sembrado una semilla, pero también era evidente que el camino sería turbulento y salpicado de obstáculos. A medida que caminaba de regreso a su escritorio, la calma apareció. Había dado un paso firme, aunque la incertidumbre sobre su aprobación seguía latente. Sin embargo, una nueva pregunta comenzó a cobrar fuerza en su mente: ¿cómo podría inspirar a su equipo a continuar esta lucha por la transformación sin caer en la trampa de la resistencia organizacional? El reloj seguía avanzando y su mente se aceleraba. El verdadero reto acababa de comenzar. Sería capaz de enfrentar y desafiar no solo a su CEO, sino también a las fuerzas invisibles que sostenían la cultura de la empresa. La ambición y la inquietud danzaban un tango en su interior, mientras se preparaba para lo que vendría. Javier se había retirado a su oficina con una mezcla de adrenalina y preocupación. La reunión había sido un peldaño formidable en su carrera, y aunque se sentía triunfante por haber expresado su visión, las palabras del CEO resonaban en su mente. Cambiar la cultura de la empresa no era solo un desafío técnico, implicaba desmontar años de creencias arraigadas y crear un nuevo ambiente emocional. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Recibió comentarios positivos de algunos de sus compañeros, quienes se sintieron inspirados por su discurso. Sin embargo, también tuvo que enfrentar el escepticismo de otros. Había quienes se resistían al cambio, aferrándose a la seguridad que les ofrecían los métodos tradicionales. Cada interacción se convirtió en un cálculo mental, una danza entre motivar y persuadir. Javier decidió que no podía esperar a que el cambio sucediera de manera espontánea. Tomó la iniciativa de organizar una serie de reuniones informativas, un espacio donde pudiera fomentar el diálogo abierto. Para su sorpresa, muchos de sus compañeros se unieron a la propuesta. Se sentía como si estuviera forjando un nuevo equipo, una amalgama de voces que construían colectivamente nuevas ideas. No obstante, también enfrentó un dilema moral. En conversaciones privadas, algunos colegas le sugirieron que evitara confrontar frontalmente a los que mostraban resistencia. Es más fácil navegar las aguas si no remueves el avispero, le dijeron. Sin embargo, Javier no podía ignorar que la mediocridad alimentaba la apatía. Era una lucha entre su deseo de ser un líder auténtico y la presión de mantener una falsa paz. Mientras estructuraba el formato de las reuniones, una idea surgió en su mente. Durante las sesiones de intercambio, podría comenzar donde menos se esperaba, contando sus propias vulnerabilidades. Fue una revelación poderosa. Mostrar su lado humano podría no solo romper las barreras de desconfianza, sino también abrir la puerta a un diálogo más sincero. El día de la primera reunión llegó. Al iniciar, Sergio, un directivo conocido por su actitud defensiva, intervino con una crítica. Javier, tus ideales son bonitos, pero en la práctica, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? La pregunta pesó en el aire, y Javier sintió la necesidad de defender su visión, pero no quería entrar en una confrontación que bloqueara el diálogo. Respiró hondo. Lo que propongo no es fácil, lo sé. Yo mismo he tenido que cuestionar mis propias creencias. No se trata de sacrificar el rendimiento, sino de rediseñarlo para incluir a todos. Debemos convertirnos en un equipo en el que cada voz se escuche. Por eso, estoy aquí,
porque confío en que podemos hacerlo juntos. Las palabras flotaron en la sala, y Javier pudo notar cómo algunos rostros, antes endurecidos, comenzaron a relajarse. Era un pequeño paso, pero sentía que estaba dando forma a un nuevo ambiente con cada sesión. Javier se veía obligado a enfrentar las verdades más crudas, que la resistencia probablemente era una respuesta al miedo al cambio, al desconocido. Sabía que su trabajo sería arduo, y que el cambio no llegaría de la noche a la mañana. En las noches, mientras se revisaba los materiales para la próxima reunión, una pregunta persistente comenzaba a asomarse: ¿hasta dónde estaría dispuesto a empujar la transformación? ¿Y qué haría si el cambio llegaba a ser un desafío demasiado doloroso para algunos? La trama se tensaba aún más. Las historias personales emergían, los temores y la transformación comenzaban a entrelazarse de manera inesperada, y lo que había iniciado como un viaje por el cambio cultural se convertía en un profundo examen de sus propios ideales y valores. Javier estaba en el umbral de un autodescubrimiento que podría abrir o cerrar puertas. Mientras continuaba con su trabajo, sintió que algunas de las respuestas estaban más cerca de lo que había imaginado. Pero necesitaba tomar una decisión: arriesgarse a ser el catalizador del cambio o retroceder en la búsqueda de una comodidad engañosa. El momento crítico estaba a la vuelta de la esquina, y él lo sabía. La confrontación con su propia visión estaba más cerca de lo que había anticipado. La siguiente reunión había sido convocada para el viernes y Javier sentía el nerviosismo apoderándose de su cuerpo. Había elaborado su discurso cuidadosamente, pero la incertidumbre lo mantenía en un estado de alerta constante. La ausencia de opciones claras le generaba ansiedad. Se dio cuenta de que cada vez era más consciente del entorno, observando las señales sutiles en las reacciones de sus compañeros. La sala de conferencias era un microcosmos de opiniones, temores y esperanzas. Una mañana, en el café de la oficina, tuvo un encuentro fortuito con Clara, una de sus colegas más reservadas, a quien siempre había admirado por su aguda percepción emocional. «Estás intentando cambiar algo grande, Javier», dijo ella con un tono que oscilaba entre el apoyo y la preocupación. «Pero recuerda que no todos están listos para aceptar lo que propones. Algunos se resisten porque les aterra el fracaso». Sus palabras resonaron en su mente. La percepción de Clara le mostró que, aunque a veces se sentía solo en su camino, había quienes compartían temores similares. Esto lo llevó a reflexionar sobre su propia motivación. ¿Realmente creía en el cambio o estaba luchando contra su propia necesidad de validación? Fue un momento de revelación que lo hizo dudar de sus intenciones. Con el desafío latente, Javier decidió ser más estratégico. En lugar de centrar el próximo encuentro únicamente en sus propuestas, invitó a todos a compartir sus preocupaciones abiertamente. La idea era sencilla pero potente: conectar emocionalmente con sus compañeros, permitir que expresaran sus dudas y resistencias. La idea de vulnerabilidad seguía resonando. No solo era su propia vulnerabilidad la que necesitaba mostrar, sino también la de sus colegas. La reunión comenzó con un ambiente tenso, pero Javier se sintió seguro al abrir el diálogo. «Hoy quiero escucharles. Quiero entender qué nos limita como equipo». Sus palabras crearon un espacio para la sinceridad. La sala se iluminó al ver que la vulnerabilidad era mutuamente compartida. El flujo de voces fue humanizador. Sus compañeros expresaban temores, no solo sobre el cambio en la empresa, sino también sobre sus carreras. Momentos forman parte de su viaje personal, acompañados de anécdotas conmovedoras. Javier, emocionado, se dio cuenta de que no era la única carga que llevaban. Mientras escuchaba, su perspectiva se expandía. Cada historia personal desnudaba las raíces de la resistencia, el miedo al fracaso, a decepcionar a los demás o a perder la identidad profesional. Sin embargo, el reto aún estaba presente. Justo cuando la conversación parecía encaminarse hacia la comprensión, Sergio interrumpió, cuestionando la utilidad de tales discusiones, acusando a Javier de ser demasiado idealista. «Dime, Javier, ¿qué pasará si esta visión romántica no funciona? ¿Qué harás entonces, si fallas?» La presión volvió a tensar el ambiente. Javier sintió que las palabras de Sergio penetraban en sus inseguridades. La duda surgía como una sombra, pero era el momento de enfrentarse a esos temores. En lugar de defenderse, Javier optó por una respuesta diferente: si fallamos, aprenderemos. La verdadera cuestión es, ¿estamos dispuestos a intentar? El cambio sustancial no se mide por la perfección, sino por el progreso y la valentía de dar el primer paso. La respuesta resonó de manera inesperada. Los rostros en la sala se suavizaron. La autenticidad y la honestidad comenzaron a formar un vínculo más sólido entre ellos.
Javier decidió ser más consciente de su impacto y cómo cada interacción tenía el poder de fortalecer o debilitar el proceso. Aquella reunión establecería un nuevo estándar. Sin embargo, Javier sabía que era solo el principio de un camino largo y complicado. Las decisiones que tendría que tomar en el futuro incluirían confrontaciones aún más difíciles, y una inquietante pregunta lo asediaba: ¿podría sostener esta conexión y enfrentar sus propios miedos mientras empujaba los límites de la cultura organizacional? Las historias de cambio se entrelazaban con su propio deseo de transformación, y Javier comprendió que el verdadero desafío estaba por venir. A medida que se preparaba para la siguiente reunión, sentía una mezcla de determinación e incertidumbre. La próxima confrontación no solo sería con otros, sino con sus propios límites y creencias. En la distancia, la voz del CEO resonaba en su mente: es tu responsabilidad ser el agente del cambio. Javier ahora sabía que el cambio verdadero requeriría mucho más que palabras, exigía un compromiso inquebrantable con la verdad, tanto con la suya como con la de sus compañeros. Al mirar por la ventana, la imagen de su propio reflejo se tornó en un espejo de dudas, aspiraciones y una inminente batalla personal. La semana avanzó con una mezcla de tensión y expectativa. Javier sentía que los días se alargaban, cada uno más pesado que el anterior. Se obligaba a sí mismo a no sucumbir ante la ansiedad, pero cada vez que pensaba en la próxima reunión, la inquietud se transformaba en un nudo en su estómago. A medida que se acercaba el viernes, el eco de la frase del CEO resonaba en su mente: eres el agente del cambio. Aquel jueves, Javier se había propuesto visitar la oficina del CEO, Antonio, con el fin de buscar consejo. Era un hombre admirado por su carisma y su capacidad para tomar decisiones rápidas sin perder el rumbo. Tal vez, pensó Javier, podría encontrar en él no solo apoyo, sino una guía en medio de sus inseguridades. La imagen del líder le infundía algo de confianza, así que eligió un momento en el que Antonio no parecía demasiado ocupado. El despacho era un reflejo de su ocupante, ordenado, pero cargado de simbolismo. Javier notó las fotografías familiares en las paredes, y sus ojos se detuvieron en una que mostraba a Antonio en una celebración, rodeado de un equipo que parecía alegrarse genuinamente. Era un recordatorio palpable de la humanidad detrás del liderazgo. Javier, ¿qué te trae por aquí?, preguntó Antonio con una sonrisa, haciendo que su corazón latiera un poco más rápido. Javier, en un instante, contempló sus propias dudas. Las palabras brotaron de sus labios casi sin pensarlo. Me siento abrumado por la responsabilidad del cambio. Quiero inspirar a mis compañeros, pero a veces dudo si tengo lo que se necesita para guiarles. Antonio se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada penetrante. Cualquiera que lidie con un cambio significativo experimentará dudas. El verdadero liderazgo radica en cómo manejas esos momentos. A veces, solo necesitas dar un paso atrás y recordar que todos somos humanos. Tienes que unirte a ellos en la vulnerabilidad. Esas palabras resonaron en Javier. Era lo que había comenzado a descubrir en la última reunión, pero había un sentido de urgencia. Lo que él sentía como un temor, podía ser la puerta a un movimiento que creciera desde la camaradería y la empatía. Durante la conversación, Antonio lo instó a ser asertivo, a no temer el desafío de la resistencia. Lo más impactante de los cambios que proponemos no es la implementación misma, sino cómo las personas se sienten involucradas en el proceso. A veces, un gesto simple puede ser más potente que una estrategia bien elaborada. Javier reflexionó sobre esto incluso después de salir del despacho. ¿Qué gesto podía ser tan significativo que realmente calara hondo en su equipo? La idea de invitar a la vulnerabilidad tomó forma en su mente. Pero iba más allá, quería que sintieran el poder de la conexión personal y la colaboración. La noche anterior a la reunión, mientras revisaba sus notas, sintió que una idea comenzaba a cobrar vida. Elaboró un plan donde cada miembro del equipo compartiría algo personal, algo que nunca habían revelado. Era el tipo de vulnerabilidad que Antonio había mencionado, y Javier creía que podría fortalecer la cohesión del grupo. Pero también sabía que proponer esto era un arma de doble filo. Abrir esas puertas podía también llevar a un terreno emocionalmente difícil. La mañana de la reunión, la tensión era palpable. Javier respiró hondo, consciente del peso de su decisión. Ser un agente de cambio iba más allá de las estrategias. Significaba guiar a otros hacia un lugar donde la verdad compartida pudiera florecer. Ya estaba claro que algunos no solo luchaban contra el cambio propuesto, sino también contra barreras internas que poco a poco empezarían a desmoronarse. Al entrar en la sala, sintió la misma energía que había palpado anteriormente, pero esta vez era diferente. Había en el aire un sentido de anticipación.
Los rostros de sus colegas reflejaban tanto expectativa como recelo. Hoy no solo hablaré de cambios, comenzó. Quiero que hablemos de nosotros. De lo que llevamos dentro. Esto puede ser incómodo, pero los cambios más profundos se forjan a partir de la verdad. Comencemos por abrirnos. A medida que las reacciones se multiplicaban, Javier supo que el verdadero desafío aún estaba por venir. La incomodidad y la apertura creaban un caldo de cultivo para el entendimiento, pero cada revelación traería consigo tanto conexión como riesgos. ¿Podría su propuesta ser lo suficientemente poderosa para generar la transformación que necesitaban? Mientras las historias comenzaban a salir a la luz, Javier se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar no solo las barreras de sus compañeros, sino también finalmente las suyas. En ese instante crucial, se preguntó, ¿qué pasaría si el gesto más inesperado desatara una oleada de cambios que ni él podría imaginar? El silencio se extendía brevemente, pero la tensión latía, palpable y eléctrica. En ese preciso momento, Javier sintió que su camino, pesado de dudas, podría abrirse ante posibilidades desconcertantes. De repente, todo parecía depender del próximo giro que tomaría la conversación. La sala se sumió en un profundo silencio tras las palabras de Javier. Los rostros de sus compañeros se transformaron de la expectación al desconcierto, y Javier, sintiéndose en la cuerda floja, buscó refugio en sus pensamientos. ¿Cómo había llegado a tan intrépida propuesta? Esa pregunta lo acechaba, pero no había marcha atrás. La vulnerabilidad era el camino que había decidido abrazar una de sus compañeras. Laura rompió el silencio. ¿Estás hablando en serio? Su tono oscilaba entre la incredulidad y la curiosidad. El eco de su voz revelaba tanto la incomodidad que se respiraba como la esperanza de un momento crucial. Javier asintió, su corazón latiendo aceleradamente. Sí, hablo de abrirnos. Compartir quiénes somos realmente. Este es un momento para conectar, no solo como empleados, sino como seres humanos. Mientras pronunciaba esas palabras, Javier se percató de que había más en juego que su propia inseguridad. Era la oportunidad de cultivar un ambiente donde todos se sintieran vistos, escuchados, sobre todo, valorados. Sin embargo, esa decisión también vestía un velo de riesgo. La historia personal de cada uno podía resultar en un crisol de emociones que terminaría desbordando a varios. El grupo se miró, buscando el apoyo con la mirada. Javier sintió que se estaba construyendo un puente entre ellos, pero a medida que las personas comenzaban a hablar, las revelaciones no tardaron en llegar. La historia de Laura, sobre su lucha con la ansiedad, resonó con la misma frecuencia que sus propias dudas. Las confesiones fueron fluyendo, el temido rechazo de Roberto por una idea que había propuesto en el pasado, el duelo silencioso de Carolina por la pérdida de un ser querido, el sentimiento de soledad que arrastraba Miguel pese a compartir oficina con otros. Un torrente emocional los envolvía, y Javier, sintiéndose cada vez más empoderado, comenzó a ver su vulnerabilidad como una herramienta en lugar de un obstáculo. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que cada historia contada era un ladrillo que cimentaba la base de una nueva cultura de trabajo. Por primera vez, percibía a sus colegas como individuos complejos y llenos de matices. Su convicción se fortalecía a medida que cada revelación creaba un hilo de conexión entre ellos. Sin embargo, una parte de él se inquietaba. ¿Estaría preparado para abordar lo que toda esa apertura podría desencadenar? De repente, el tono de la conversación cambió. Un murmullo de inseguridad comenzó a recorrer la sala cuando el tema de la resistencia al cambio amenazó con salir a la luz. Javier sintió la presión aumentar y decidió que era el momento de ser más directo. Miren, entiendo que estamos aquí para discutir cambios. Pero estos cambios, si no funcionan, ¿qué nos hará avanzar como equipo? Tal vez, simplemente necesitamos dar un paso atrás y vernos desde esta nueva perspectiva que estamos construyendo. Su declaración contenía un desafío implícito. Tenía que confrontar la posible resistencia, no solo por el cambio propuesto, sino sobre todo por los cambios que sucederían a nivel personal. Sus compañeros se enfrentaban al dilema de permanecer en su zona de confort o lanzarse a lo desconocido. Es fácil sentir miedo ante lo que no sabemos, continuó. He sentido ese miedo todos estos días, pero quiero que entendamos que este proceso no es solo sobre estrategias. Es sobre nosotros. Entonces, hablemos de lo que está realmente en juego. Ahora más que nunca, el cambio no solo se necesita, sino que se debe querer. El ambiente se tornó espeso con la tensión emocional acumulada.
cada mirada fija en él parecía exigir más. Javier estaba ante su gran reto, no solo como agente de cambio, sino como ser humano vulnerable. La revelación golpeó su mente, el éxito de un cambio genuino dependía de su capacidad para gestionar no solo su miedo, sino también el de su equipo, pero en el fondo, la incertidumbre lo sacudía. ¿Estaba realmente preparado para asumir este rol? La conversación continuaba fluyendo, las inseguridades se estaban normalizando, pero Javier vislumbraba una creciente tormenta. En ese momento, se dio cuenta de que había una verdad inherente en su propio viaje emocional que debía desentrañar. Mientras la reunión avanzaba, una sensación de urgencia se apoderó de Javier. La resistencia estaba contenida, presionando en la superficie, lista para estallar. Necesito entender mejor lo que cada uno de ustedes siente ahora mismo, dijo. Me gustaría que compartieran sus miedos frente a lo que está por venir. La disposición de sus compañeros a hacerlo marcaría un antes y un después en su carrera, pero igualmente podría exigirle enfrentar sus propios fantasmas. En ese instante, Javier no solo deseaba conocer la respuesta de su equipo. Se dio cuenta de que, antes de pedirles a otros que se abrieran, tenía que hacer frente a su propio miedo. Habría que salir a la luz, y el viaje apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesto a caminar esa línea delgada entre liderazgo y vulnerabilidad? Una parte de él temía la respuesta. La sala se había convertido en un campo de batalla emocional. Javier observaba a sus compañeros, cada uno lidiando con sus propios miedos, y sentía que el peso de la reunión presionaba cada vez más sobre sus hombros. Vamos, dijo mentalmente, dándose un pequeño empujón. La autenticidad requería coraje, y ese coraje debía emanar de él. Algunos ya empezaban a dejar escapar su vulnerabilidad. Laura tomó la palabra nuevamente, esta vez con un tono más firme. Mis miedos no solo son sobre el trabajo, son sobre mi capacidad para ser escuchada, admitió, su voz resonando con sinceridad mientras Javier notaba lágrimas asomando en sus ojos. En ese instante, una chispa de conexión se encendió, su valentía estimulaba a otros. Roberto se unió a la conversación, deshojando su propia inseguridad. Me aterra que lo que proponga no sea bien recibido. Pero también tengo miedo de no intentarlo. La relación que forjaba entre sus palabras y el coraje que había demostrado lo transformó. Javier no solo escuchaba, sino que procesaba cada historia que desnudaba sus temores. A medida que los relatos emergían, se hizo evidente que cada uno de ellos se encontraba atrapado en una urdimbre de expectativas. El cambio era inminente, pero lo que más aterraba a todos era la posibilidad de fallar. Javier sintió que el corazón le latía con intensidad, comprender esa lucha los unía, más allá de una simple interacción laboral. Si no arriesgamos, jamás sabremos de lo que somos capaces, pronunció, sintiendo la urgencia de conectar cada fragmento de su discurso con los pensamientos de su equipo. Yo mismo he tenido dudas respecto a cómo liderar esto. Pero entiendo que si no nos arriesgamos, si no nos abrimos, estamos eligiendo la mediocridad. Una atmósfera de camaradería comenzaba a nacer entre ellos. Con cada intercambio, Javier se sentía menos aislado en su búsqueda de crecimiento. Conectar con sus compañeros no solo era un acto de valentía, sino un paso hacia la consolidación de un equipo fuerte y cohesionado. Sin embargo, la sombra de sus propias dudas seguía acechándolo. Había algo más profundo que debía enfrentar. No solo necesitaba ser un líder empático, también debía lidiar con su inseguridad sobre si realmente estaba listo para guiar a un grupo en medio de sus tormentas emocionales. Su mente comenzaba a dar vueltas, segregando ideas que competían por atención. ¿Y si no soy el líder adecuado? Se cuestionó con intensidad. ¿Y si terminamos hiriéndonos unos a otros más que ayudándonos? Era un dilema moral que lo llenaba de ansiedad. Venía de una cultura laboral que valoraba la resistencia sobre la vulnerabilidad. Ahora, aquel camino que había elegido parecía simultáneamente un regalo y una maldición. Mientras los relatos continuaban y cada uno compartía sus miedos con una mezcla de liberación y terror, Javier se sintió compelido a hacer una promesa. Estamos juntos en esto. Cada uno tiene el poder de marcar la diferencia, y también la responsabilidad. Juntos podemos superar nuestras inseguridades y crear un espacio seguro para todos. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que solo era el preludio. Abrirse al cambio significaba abrazar lo desconocido, y la resistencia que antes contempló debía ser abordada con firmeza. No estaría solo en este viaje, sin embargo, cada paso hacia adelante significaría hacerse responsable de la dirección hacia donde guiaba a su equipo.
La profundidad de lo que había aceptado lo sacudía. La última confesión de Miguel, que había luchado contra la depresión, resonó como un tambor en su mente. Mi miedo más grande es defraudar a aquellos que cuentan conmigo. Las palabras de Miguel hicieron eco en su alma. ¿Realmente estaba preparado para ayudar a otros mientras también se temía a sí mismo? Esto lo llevaba a una encrucijada. Estaba dispuesto a abrir su propio corazón y demostrar, no solo hablar, sobre la vulnerabilidad. Mientras se comprometía a fortalecer ese vínculo entre sus compañeros, sintió que el tiempo se desvanecía. Debo dirigir el camino, no solo participar en él, pensó. La decisión de ser completamente honesto lo asustaba, pero al mismo tiempo, forjaba la base de su evolución personal. Las miradas curiosas de su equipo se posaban sobre él. Ahora Javier se encontraba ante la necesidad de decidir. ¿Terminaría desenmascarando su propia vulnerabilidad, arriesgándose a ser frágil en un momento crucial? Su intuición le decía que sí, pero los ecos de su inseguridad susurraban en su mente así. El dilema se hizo irrebatible, y lo que estaba en juego se intensificaba. ¿Podría Javier presentarse tal como era, arriesgando su posición y sus lazos con el equipo? La sala se llenaba de un silencio expectante mientras Javier absorbía la magnitud del momento. Era ahora o nunca. ¿Se atrevería a dar ese paso decisivo hacia la autenticidad personal, o se quedaría paralizado, petrificado por el miedo? Javier se sintió como si el tiempo se detuviera. Esa sala, antes cargada de dudas y resistencia, se había transformado en un espacio donde sus compañeros comenzaban a abrir sus corazones. La vulnerabilidad de cada uno resonaba profundamente en él, y en esa conexión, algo en su interior se quebró. Decidió que era el momento de dar un paso hacia la autenticidad, no solo como líder, sino como ser humano que también lidiaba con sus propios temores. Con el corazón latiendo en su pecho, Javier inhaló profundamente y se sintió invadido por un torrente de claridad. También tengo miedo, dijo, y su voz retumbó en el silencio que se había formado. He sentido dudas sobre si soy el líder que ustedes necesitan. Al igual que muchos de ustedes, temo defraudar a quienes confían en mí. Un murmullo de sorpresa llenó la sala. Javier no solo había hablado de su vulnerabilidad, sino que había puesto en palabras lo que muchos sentían. Soy consciente de que el cambio es aterrador, pero estoy aquí para caminarlo con ustedes, no solo como su líder, sino como su compañero en este viaje. Las expresiones de su equipo cambiaron, y en lugar de la incredulidad, ahora había aliento en el aire. Javier continuó, articulando su visión de un entorno donde cada persona pueda ser escuchada y valorada. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de construir este camino juntos. Cuando uno de nosotros se siente vulnerable, es una oportunidad para que todos crezcamos. Con esa confesión, la atmósfera cambió drásticamente. Sus compañeros comenzaron a compartir no solo sus miedos, sino también sus sueños y aspiraciones. Lo que inicialmente había comenzado como una charla de apertura se transformó en un intercambio de experiencias profundas. Las historias se entrelazaban, creando un tejido de resiliencia y conexión. Javier observaba a cada uno hablar, y se dio cuenta de que había un nuevo sentido de unidad en el aire, un lazo que jamás había imaginado que se formaría. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la transformación de su equipo había comenzado. Los ojos de sus colegas brillaban con un nuevo propósito, y Javier entendió que no eran solo palabras vacías, estaban creando un espacio donde la confianza real podía florecer. Sentía que cada uno de ellos estaba tomando parte activa en la construcción de la cultura que tanto anhelaban. Incluso Sergio, el más escéptico, se unió a la conversación. No estaba seguro de lo que pensaría de este enfoque, admitió su colega, pero ahora veo que quizás hay un lugar para todos nosotros en esta nueva visión. Aquellas palabras sentaron las bases para un compromiso renovado en el equipo. La reunión concluyó con un sentido de propósito compartido. Javier salió de la sala sintiendo que había hecho más que liderar, había inspirado a otros a ser auténticos. La conexión que había cultivado había sembrado una semilla de esperanza y colaboración que se propagaría por toda la organización. Con el tiempo, Javier y su equipo se enfrentaron a los retos que venían. Sabían que el camino no estaba exento de dificultades, pero ahora estaban armados con la confianza de que, juntos, podían luchar contra cualquier obstáculo. La voz de cada miembro del equipo se volvió vital en la creación de un entorno laboral positivo, donde la vulnerabilidad ya no se veía como debilidad, sino como una fortaleza compartida. Mientras avanzaban, Javier adquirió una confianza sólida en su capacidad de liderazgo. Se dio cuenta de que su éxito no dependía únicamente de su desempeño individual, sino del hecho de saber cómo unir a los demás en un esfuerzo común.
logró conquistar el respeto no solo de sus superiores, que lo veían como un verdadero líder, sino también de sus compañeros, que finalmente comenzaron a mirarlo ya no como el nene de barrio, sino como un líder auténtico en el que podían confiar al mirar atrás en su viaje. Javier se dio cuenta de que el verdadero triunfo no estaba en haber desafiado al CEO o en su presentación del software, sino en haber sido capaz de abrirse, de ser real y de enfrentar sus propios miedos. Había demostrado que el liderazgo auténtico es aquel que invita a otros a unirse, a ser vulnerables y a crecer juntos. Finalmente, Javier había logrado forjar su camino, creando no solo un legado dentro de la empresa, sino también un lugar donde cada voz contaba. Su historia no solo resonaba en las paredes de esa oficina, sino que ahora se extendía a todos aquellos que deseaban pertenecer a una cultura laboral que priorizaba la empatía sobre la competencia. La transformación había empezado de verdad, y con un corazón fortalecido, Javier estaba preparado para los desafíos que vendrían, convencido de que su viaje estaba lejos de terminar. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emocionales y exclusivas que inspiran a la superación personal. Dejen un me gusta ahora, porque su apoyo alimenta este canal y permite que más personas descubran su propia capacidad de transformar vidas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber su opinión. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y sentirse empoderados en su camino hacia el crecimiento. Actúen ahora.